Entonces, si no hay dudas, hoy vamos a empezar con los temas de química. Hoy vamos a ver los temas de química. Pongan como título química. Ahí vamos a escribir. Es la ciencia que estudia los cambios de la materia. A nivel molecular. Algunos le llaman a la química la ciencia del cambio. Ahí está, simplemente así la resumen algunos científicos, o por ejemplo en algunos países como en China la definen como la ciencia del cambio. Ahí está. A ver, copien. Ya terminaron de copiar. Bueno, la química surgió de la llamada alquimia. La alquimia o los alquimistas eran aquellos que podían manejar el vidrio y los metales. Eso era más que nada la alquimia o los alquimistas. Eran aquellos que podían manejar tenían el conocimiento sobre el vidrio y los metales. Ya después una fracción de ellos, una parte nada más de ellos, de los alquimistas, ya se dedicaban, como dicen, como quizás habrán oído, a buscar la llamada piedra filosofal, que era la que convertía las cosas en oro. Pero no todos se dedicaban así, no todos se dedicaban a eso, solamente era una parte. Y más que nada los alquimistas eran aquellos que podían manejar el vidrio y los metales. Hacer aleaciones eran casi los herreros, pero también podían manejar el vidrio. Ahora entonces, ¿dudas hasta acá? Bueno, entonces ahora vamos a ver ramas de la química. Pónganle como título ramas de la química. Bueno, y van a empezar a copiar este mapa conceptual. Ahí está. Aquí tengo resumidas algunas de las ramas más importantes de la química. Las principales que les pueden preguntar en el examen. Bueno, aquí vamos a ver lo que es estequiometría. Estequiometría dice estudia las relaciones de peso, masa, mol, volumen, etc. Mol después vamos a decir qué es. Pero el mol más que nada nos dice cuántas moléculas hay en un cuerpo. Eso es el mol, ¿no? Es cuántas moléculas hay en un cuerpo. Ahorita lo vamos a ver, ahorita con calma. Dice estudia las relaciones de peso, masa, mol, volumen de las sustancias que participan en una reacción química. Es decir, en una reacción química, si yo conozco las sustancias que voy a hacer reaccionar, puedo conocer la masa, el volumen del resultado, de las sustancias que voy a obtener. ¿Sí se entiende? Si yo conozco lo que tengo, lo que hago reaccionar, puedo obtener la masa de lo que voy a obtener.
A ver, por ejemplo, un ejemplo de reacción química es la siguiente. Miren, una muy sencillita, muy sencillita. Después vamos a ver reacciones químicas. O bueno, en la plataforma. Ahí, espérenme. Ahí está. Hidrógeno más oxígeno. Ah, no era así. Ahí está. Hidrógeno más oxígeno en una cierta en unas ciertas condiciones ¿qué producen? Ah, pues agua, H2O. No copien esto, no copien esto. No copien esto. Después lo vamos a ver. Esta es una fórmula química. La estequiometría nos dice que si nosotros conocemos la masa del hidrógeno o la masa del oxígeno, podemos conocer la masa de agua que se obtendrá. Ahí está, se les llama reactivos y estos productos. Este es el resultado. Si yo conozco cuánto de oxígeno tengo, puedo llegar a conocer cuánto de agua se obtendrá. Simplemente eso nos dice la estequiometría. ¿Sí se entiende? Ah, bueno, no copien esto, nada más ese ejemplo. Después se va a ver lo que son fórmulas químicas. Sí, con calma. Nada más lo puse de ejemplo para que se entienda. Ah, bueno, entonces la estequiometría estudia como dije, estudia esas relaciones. Ah, bueno, copien lo que es estequiometría. Copien. Bueno, ya terminaron de copiar. Me avisan cuando terminen de copiar. Ya terminaron de copiar lo que es estequiometría. Nada más esto, para que ya explique el siguiente. No, ya terminaron de copiar. O escríbanlo al chat. Sí, buenos días. Copien esta parte de estequiometría y y me avisan cuando terminen de copiar.
Ya terminaron de copiar lo que es estequiometría. Bueno, gracias. Entonces, ahora vamos a ver lo que es química orgánica. La química orgánica, también conocida como química del carbono, es la rama de la química que se encarga del estudio de la materia viva. Ahí está, porque el carbono no solamente se encuentra en forma de combustible, en forma para avivar el fuego, sino también se presenta, por ejemplo, en el azúcar. El azúcar tiene átomos de carbono, pero no es malo, es esencial para los seres vivos. El carbono es esencial para los seres vivos. También está en todas las proteínas, en las grasas también están átomos de carbono y son esenciales para los seres vivos, son buenos. Entonces, digo, no es que uno vaya a comer carbono, digo el carbón, sino nada más en la forma en que beneficia, por ejemplo, obviamente en cierta medida, en las azúcares, pero en cierta medida obviamente, en las proteínas que lo contienen las verduras, en las grasas, pero obviamente en cierta medida, que contiene la carne, por ejemplo. Y después lo vamos a ver en bioquímica, toda esa cuestión. Y, y sí, es esencial el carbono para los seres vivos. También en el ADN hay átomos de carbono. Entonces, por eso dice que se encarga del estudio de la materia viva. Trata la numerosa cantidad de moléculas que contienen carbono, es decir, los compuestos orgánicos. Son, como dije, las azúcares, las proteínas, las grasas, el ADN, etc. Todos esos tienen carbono y son esenciales para los seres vivos. Bueno, entonces por eso está toda esta rama de la química orgánica. Esta es una de las grandes ramas de la química orgánica. Cuando terminen de copiar, que diga copien química orgánica, me avisan cuando terminen de copiar, por favor. Bueno, ya terminaron de copiar química orgánica. Ya terminaron de copiar.
Ya terminaron de copiar. Química orgánica. A ver, díganlo o escriban al chat. Digo, recuerden desactivar su micrófono. Bueno, gracias. Bueno, ahora vamos con química inorgánica. Dice, se encarga del estudio de la composición, estructura y reacciones de los compuestos inorgánicos, es decir, los que no tienen carbono, y sus compuestos. Es decir, estudian todos los compuestos que no contengan carbono. Aquí está. Ya que estos pertenecen a la química orgánica. Ahí está, simplemente la química inorgánica estudia los compuestos que no contienen carbono. Ahí está. Entonces, estas son dos grandes ramas de la química. La orgánica y la inorgánica. Y se dividen de la manera en que la orgánica estudia compuestos con carbono y la inorgánica compuestos sin carbono. Ahí está, que no contengan carbono. Esas son las dos grandes ramas de la química. Bueno, copien lo que es química inorgánica. Si tienen dudas, digan. Me avisan cuando terminen de copiar. Química inorgánica. Ahora vamos con química analítica. Dice la química analítica. Analítica viene del griego descomponer. Eso significa analítica, descomponer. Dice es la parte de la química que se dedica al estudio de la composición química de materiales, desarrollando y mejorando métodos e instrumentos con el fin de obtener información de la naturaleza química de la materia. Entonces, subrayen esta palabra, obtener información. Sí, eso es lo que más que nada que hace la química analítica. Obtiene información sobre la materia, sobre, pues sí, la naturaleza química de la materia.
Entonces, como dice, desarrollando y mejorando métodos. Pero esa es su principal función, obtiene información. Subrayen eso, porque este concepto se va a parecer al de química técnica o ingeniería química. Se parece un poco. Pero las palabras claves son que la química analítica obtiene información. Ahorita vamos a ver qué pasa con la química técnica o ingeniería química. A ver, entonces copien lo que es química analítica y subrayen la palabra obtener información. A ver, copien. Bueno, me avisan cuando terminen de copiar. Química analítica. Me avisan cuando terminen de copiar. Bueno, gracias. Bueno, entonces ahora vamos con fisicoquímica. Dice, es la parte de la química que se encarga de estudiar los fenómenos comunes a estas dos ciencias, la química y la física. Es como su intersección de las dos. Esta rama contiene campos como la termoquímica, electroquímica y cinética. Puse estas palabras como vienen en la guía, por si se los preguntan. Pero la termoquímica en realidad es la termodinámica. Esa rama la vimos en física, ¿no? Esa rama de la física, termodinámica. Es esto, termoquímica. Nada más que puse esta palabra como viene en la guía, por si se los preguntan. Luego electroquímica. A la electroquímica también se le llama electrólisis. ¿Qué es la electrólisis? Lo que pasa es que hay sustancias que reaccionan si se les aplica corriente eléctrica. Eso es la electroquímica, la reacción de sustancias por medio de corriente eléctrica. Ahí está, así es como en ocasiones se obtienen ciertos compuestos, ciertos productos se obtienen al hacer reaccionar las sustancias con corriente eléctrica. Bueno, copien ahora el concepto de fisicoquímica. Y como dije, la termoquímica es la termodinámica. Nada más que le puse esa palabra como viene en la guía. Bueno, copien. Copien lo de fisicoquímica.
Bueno, ya copiaron lo que es físico-química. Bueno, ya terminaron de copiar físico-química. Bueno, ya terminaron de copiar. Bueno, gracias. Ahora vamos a ver bioquímica. La bioquímica se dedica al estudio de los procesos químicos en los seres vivos. Se basa en tratar la base molecular en los procesos vitales. Bueno, es lo que dije anteriormente, estudiando proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son los del ADN. Esto viene muy de la mano con la química orgánica, vienen muy de la mano. Los que estudian bioquímica necesitan la química orgánica. Entonces esto lo vamos a especificar más adelante en biología. Vamos a hablar más sobre esto, sobre las proteínas, los carbohidratos, los lípidos y los ácidos nucleicos. Entonces copien. Bueno, y de una vez copien lo de química técnica